N. Estamos a ya menos de 2 semanas de la definición de candidaturas y en un contexto económico muy complicado, muy complicado. Por suerte, retrocede el uso de unidades de terapia intensiva, retrocede el impacto en muertes del coronavirus gracias al avance de la vacunación. Argentina ya tiene en su territorio más de 30 millones de dosis que se está empezando a apurar más a inocular a la población y esto empieza a mostrar la luz al final del túnel, aunque sea en términos sociales. En términos económicos todavía no está dicha la última palabra. Los números preliminares que empiezan a salir de la inflación de junio marcan más del 3% otra vez. Y sería el 10º mes consecutivo en el cual tenemos una inflación de más del 3% mensual. Una marcha ascendente de los precios que no cesa, que puede aflojar respecto del pico que vimos a mediados de este primer semestre, pero que todavía ajusta y mucho el ingreso de trabajadores informales, changarines y también de jubilados. Es en ese contexto que se da el anuncio de hoy que comentaba recién Agus Datelis acá, y es un anuncio que viene a tratar de emparchar una situación complicada para la clase pasiva, pero muy de atrás, muy de atrás. Por eso le pusimos el bono Zapata. Claro, pasa con todas las paritarias, medio de todas las paritarias este año son la paritaria Zapata, ¿no? Porque si no le gana a la inflación, le empata con la cláusula gatillo, la cláusula de revisión, a la cual ahora apuesta el gobierno a revertir un primer semestre de ajuste de ingresos muy severo, que también se expresa ahora, con algo de retraso, en los frenazos de la industria y la construcción, que venían creciendo mucho, pero que en un momento se encontraron con el límite de los ingresos pulverizados de la mayor parte de nuestra población. Diría yo, más del 90% de nuestra población que se vio afectado de una u otra manera en sus ingresos durante la pandemia. Claro, hay una pandemia, lógico, pero también hay una serie de promesas electorales, hay una serie de compromisos políticos en la alianza del Frente de Todos que empiezan a crujir ahora que viene la elección. ¿Y los sindicatos? Bueno, los sindicatos reciben también algunos favores, el bloqueo al cambio de obra social, la liberación de fondos para las obras sociales, pero el sindicalismo en sí, la representación de los ingresos de los trabajadores, bueno, obviamente hace entrar en colisión un interés con el otro. ¿Qué es lo que viene pasando con las jubilaciones? Para poner claramente de qué estábamos hablando. Esto es lo que viene pasando con las jubilaciones. En el primer trimestre del año, por la fórmula de movilidad restablecida y que empezó a regir ahora, se aplicó el incremento del 8,1%. El segundo trimestre marcó un 12,1%. Esto es la fórmula de movilidad que responde a los haberes formales, a los salarios del sector formal y a la recaudación previsional. ¿Cuánto acumula eso? 21,2%. Ahora, la inflación, todavía no conocemos la de junio, pero como les digo, va a estar en torno al 3%. Hoy el Instituto Estadístico de los Trabajadores, por ejemplo, marcó 3,3%. Bueno, con ese agregado de junio, el acumulativo de los 6 meses va a estar en torno al 25%. Muy lejos de la mitad del 29% que pronosticaba el presupuesto nacional allá por septiembre-octubre del año pasado. Esa diferencia es la que viene a cubrir el bono. El bono de 5.000 pesos, si uno lo multiplica el haber mínimo jubilatorio, el bono de 5.000 pesos lo van a cobrar quienes perciban hasta 41.000 de haber mensual. Esto es para llegar a completar los 2 haberes mínimos en el caso de que no llegue a esos 2 haberes mínimos. El que cobre más cerca de 46.000, que son los 2 haberes mínimos, va a cobrar un poquito menos de bono para completar los 46. Bueno, eso, prorrateado por el semestre, es la diferencia entre el 21,2 y el 25. O sea que a los de la mínima los van a llevar a Zapata. No la gana, pero la empata. Los que ganan más que eso, pierden. Y pierden en un contexto en el cual vienen perdiendo mucho. ¿Se acuerdan que yo les dije
si se da que este año sea el cuarto de pérdida de poder adquisitivo del salario promedio, va a ser la primera vez que pase eso en democracia. Va a ser la primera vez que durante 4 años seguidos los trabajadores de la Argentina pasemos a ganar menos cada año que el anterior. Bueno, esto va a pasar con las jubilaciones este año, lamentablemente. Entre 2018 y 2019, las jubilaciones tuvieron un ajuste brutal, brutal. La reforma previsional de 2017, que prometía, bueno, ahora va a seguir la inflación, no solamente se comió un trimestre, sino que estableció un cambio que, por las variables económicas de ese momento, llevaron a que se rebane 1/5 de la jubilación promedio. 1/5. 1/5. Un partidario del gobierno me diría, el año pasado se restituyeron derechos como los medicamentos gratuitos para los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas. Es cierto eso, es parte de su ingreso no monetario, digamos. Pero su ingreso monetario se volvió a ajustar. El haber mínimo, como hubo bonos para compensarlo, igual que el bono que hubo de 1.500 pesos este año, como hubo bonos para compensarlo, terminó ahí, apenitas, rascando el 36,6% que fue la inflación, perdiendo 1%. Pero los más altos perdieron casi otro 9%. ¿Y en 2021 cómo va a ser esa ecuación? Bueno, es lo que se preguntan casi 10 millones de jubilados y jubiladas. Y es lo que se discute también con el Fondo Monetario, y ahí aparece el Fondo Monetario con todavía una hoja de ruta que no conocemos. ¿Por qué no la conocemos? Porque la negociación no está claro hacia dónde va. Este fin de semana estuvo Martín Guzmán, el fin de semana largo y un poquito más, se fue el miércoles de la semana pasada, estuvo en Venecia con una muy nutrida delegación, yo les anticipaba el martes pasado, y con una foto que esperaba hace mucho tiempo. Consiguió Guzmán la foto con la jefa del Tesoro, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Es la ministra de Economía de Joe Biden en Estados Unidos y es en definitiva la que le dice lo que va a hacer a Kristalina Georgieva, la número 1 del Fondo Monetario. Hubo un muy mal augurio en esa reunión, más allá de que la foto la consiguió Guzmán, y consiguió, después de casi 6 meses, consiguió esta foto con esa señora canosa que ven aquí a mi lado. Ella es Janet Yellen, fue jefa de la Reserva Federal, es una de las mujeres más influyentes de la historia de la economía internacional. ¿Quién es el que está al lado? Porque enfrente ahí, lo ven, ahí está Guzmán, se las muestro yo. Acá lo tienen a Guzmán, ahí está Sergio Chodos, que es el negociador argentino con el Fondo Monetario, ahí está Cecilia Naón, que es la representante ante el Banco Mundial. Pero ¿quién está ahí al lado de Janet Yellen? No es Luis Zamora. No es Luis Zamora. Es David Lipton. ¿Quién es David Lipton? No es el del té tampoco. David Lipton era el número 2 del Fondo Monetario en la época de Christine Lagarde. O sea, David Lipton es el tipo que, en representación de Estados Unidos, le dijo al Fondo Monetario, ¿sabe qué? Olvídese del estatuto. Deje que no hace falta ceñirse a los límites que establecen que cuando un país, por ejemplo, tiene una fuga de capitales tremenda, no le podemos seguir prestando guita para que se la fuguen todos los ricos de ese país. Dele la plata que queremos que gane Macri. Por supuesto, tal vez no fue textual así la orden, ¿no? Pero es lo que ocurrió en suma. Ese señor David Lipton, que, repito, era el número 2 de Christine Lagarde, fue eyectado del Fondo Monetario junto con Alejandro Werner, junto con la propia Christine Lagarde, que en realidad escapó por arriba porque ahora es presidenta del Banco Central. Este hombre es la demostración viviente de que para Estados Unidos el Fondo Monetario es una política de Estado. De que pudo haber sido Trump el que forzó la máquina para que le den los 45.000 millones de dólares a la Argentina, a Macri, pero que ahora, que no está más Trump y que está Biden, Juan Domingo, aparece al lado de la ministra de Economía de Biden. Claro, este hombre, Lipton,
el canoso que está al lado de la señora más canosa todavía, entre ella y el de anteojitos, es un viejo lobo de mar de los demócratas. Tiene una historia interesantísima, una historia que incluso lo tuvo como restaurador del capitalismo en varios países detrás de la cortina de hierro. Este hombre estuvo 3 días con sus noches, sin dormir, para redactarle el plan económico en Polonia al partido Solidaridad. ¿Se acuerdan? El que apoyaba el Papa Wojtyła, el que restauró el capitalismo en Polonia después de las décadas de gobierno comunista. Bueno, este hombre es, repito, un demócrata que apareció ahí junto con Janet Yellen para decirle a la Argentina, miren que la del Fondo Monetario es nuestra en el fondo, ¿eh? Y esto es algo que vio con mucha claridad y dijo con mucha claridad acá el martes pasado Martín Redrado. Probablemente muy pocos de ustedes, los que están viendo ahora en vivo este programa, lo hayan visto en vivo, porque después se vio la entrevista, pero el martes pasado estaba jugando la selección que después salió campeona de América. Redrado decía, nosotros tenemos que hablar con Estados Unidos, tenemos que discutir con ellos y apoyarnos en el contexto geopolítico regional. Toda América Latina está prendida a fuego, incluso Cuba ahora también. Bueno, Redrado se presenta ante el gobierno como un nuevo Redrado, otro Redrado que ya no es aquel que se peleó con Cristina Kirchner hace 10 años. De hecho, se reconcilió con ella, habló con la vicepresidenta en el Senado y dice algunas cosas que dice también Cristina, pero en un idioma que al mercado le resulta más digerible. Esa es su apuesta para convertirse en ministro de Economía. Hay que decirlo con claridad. Hay algunos en el entorno de la vicepresidenta que lo juegan como reemplazo de Guzmán. Otros que juegan a otras figuras, porque no se sabe si Guzmán le va a salir bien lo que está tratando ahora de hacer de un acuerdo entre las PASO y las elecciones definitivas para, bueno, anotarse ese poroto en la interna oficial y ahorrar la mitad de la guita que tiene que pagar Argentina de vencimientos este año, que es un montón. Es un montón. Por ahora no lo está logrando. Y la pregunta es, ¿qué exige el fondo a cambio de eso? Bueno, Redrado lo que dijo es algo que si hubiera dicho lo mismo Axel Kicillof, estaríamos todavía una semana después leyendo los titulares en la tapa de los diarios. Dijo esto, escucha. Es lo que está pidiendo Guzmán, de hecho, que bajen los sobrecargos. Sí, no ¿Eso solo hace pagable una deuda de 45.000 millones de dólares? No, pero a ver, las deudas, los países nunca pagan las deudas, ¿eh? El capital nunca se paga. Lo que hay que pagar son los intereses, ¿eh? Con lo cual, Argentina, haciendo las cosas bien en este contexto, va a tener abiertas muchas fuentes de financiamiento que nos permitan. A ver, ningún país del mundo paga la deuda, ¿eh? Todos los países siempre, digamos, la clave en términos de finanzas públicas y de políticas públicas no lo van a exigir si tenemos un buen programa. Los países no pagan el capital, dice Redrado. Claro, Cristina, cuando lo escribió en una carta, no Cristina, el bloque de senadores del Frente de Todos, que es más o menos lo mismo, escribió en una carta que hacían falta varias décadas para el pago de esta deuda monstruosa que nos dejó como herencia envenenada Macri. Y la lectura fue toda otra. Por eso, los que promocionan a Redrado lo piensan como un mensaje viviente, como era Héctor Timerman en su momento, un tipo que había vivido buena parte de su vida en Estados Unidos y que para Estados Unidos era también un mensaje viviente, era el contenido del kirchnerismo, pero con alguien que se hacía entender en New York y en Washington. Bueno, lo mismo en este caso es la apuesta de una parte del oficialismo con este candidato al Ministerio de Economía. Ahora, el problema es geopolítico. El problema es qué va a hacer Estados Unidos con esta Argentina que le debe una plata que no va a poder juntar en 10 años para nada, pero que solo le puede refinanciar a 10 años. Y ahí es donde aparece nuevamente el condicionamiento, la fuerza de una potencia como Estados Unidos para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer después de un gobierno como el de Macri. Y decirle a toda la región lo que tiene que hacer. Esa capacidad de influencia, ese poder blando, es el que perdió mucho con la pandemia por cómo manejó la pandemia Donald Trump.
y por cómo aprovecharon Rusia y China para entrar con sus vacunas a América Latina. Por eso es que en esta campaña que estás empezando a ver, se discute más de otros países que de este. Viste que Nicaragua, Venezuela, ahora Cuba. Bueno, uno de los candidatos que ayer dijo, nos podemos mexicanizar si seguimos a este ritmo, es Martín Tetaz. Va a ser el número 2 de María Eugenia Vidal como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, María Eugenia Vidal, nacida en Flores, pero orgullosamente bonaerense durante un tiempo largo, ahora cabeza de lista de Horacio Rodríguez Larreta, y este economista que estudió en La Plata, que hizo toda su carrera en La Plata, que efectivamente es bonaerense, que ahora va a ser candidato por la ciudad, luego de, durante muchos años, promocionarse como un analista independiente, ¿no? Ahora descubrimos que su filiación radical viene de larga data. Ahora, es muy interesante el discurso de la mexicanización y del riesgo de cubanizarnos, de nicaragüizarnos, porque viene en un envase que, bueno, parecía ser el de los moderados, ¿no? Supuestamente la interna la habían ganado los moderados, había ganado Horacio Rodríguez Larreta, no iba a haber ese discurso ultra, y sin embargo sorprenden algunos de los exponentes de estas candidaturas con discursos así. En un contexto en el que el radicalismo, que es el que viene a representar Tetaz, no dijo ni mu de lo que pasó en Bolivia. En instantes está el canciller boliviano Maita, el que hizo la denuncia el jueves pasado aquí en Brotes Verdes por Zoom desde La Paz para responder a todo lo último que ocurrió en Bolivia a este respecto. Es una cosa que está ocurriendo ahora. Bueno, el radicalismo por ahora, el partido de Gracias Raúl, de Democracia para Siempre, no dijo nada de si el gobierno que integró le envió armas y pertrechos a un golpe de Estado en un país vecino nuestro. No dijo nada. Todavía no dijo nada. Sí se defendió el embajador, que ahora es funcionario de Gerardo Morales, que es radical. Pero fíjate un detalle en el lanzamiento de Tetaz. ¿A dónde fue? No, fíjate en la foto, en el video, y fíjate si podés hacer foco en el atrás, Rodo, para que se vea dónde fue. ¿Ves que hay pastito? Pero a la vez hay mesas, hay como gente tomando cerveza atrás. Bueno, esto fue en la ex Plaza Jusey, ahora convertida en una especie de patio de comida subterráneo con plaza seca arriba. Ahí vos ves a Tetaz, ahí lo ves a Lustó y ahí ves las sombrillas de Antares. ¿Qué es Antares? Es una cervecería. Ahora, ¿de quién es la cervecería Antares? Porque algo que me decía mi hermano, que es urbanista, es que lanzar una candidatura en un espacio público privatizado para ser representante de una ciudad ya habla mucho de qué política va a llevar uno adelante en esa ciudad, ¿no? O en nombre de esa ciudad. Como decía Néstor Kirchner, miren lo que hago, no lo que digo. Lo que hace esta fuerza es presentarse en un espacio público privatizado. Ellos dicen que mejoró mucho el barrio, puede ser que lo haya mejorado, puede ser que antes era más peligroso pasar por ahí, ahora no, porque hay vigiladores privados, hay policía, hay negocios. Ahora, la ciudad de Buenos Aires sigue teniendo la mitad del espacio verde por habitante que recomienda la ONU. Acá había espacio verde que convirtieron en mesitas para tomar cerveza. Eso puede decir mucho de la política que van a llevar adelante. Ahora, ¿quién es el dueño de la cervecería en el patio Jusey? Dice mucho también sobre hasta qué punto se perdieron las formas en la política argentina. La cervecería es de uno de los 3 hijos de Enrique Nosiglia, del Coti Nosiglia, el hombre que apadrinó a Martín Lustó para llegar hasta donde llegó hoy, el hombre que tiene como tentáculo ineludible en la política a Emiliano Jacobiti, vicedecano de la facultad de enfrente, ahí de la Facultad de Económicas,
Acá lo tienen, miren, a Jacobiti con Nosiglia, con otros legisladores de la derecha y con Martín Lustó, el referente del radicalismo en Juntos por el Cambio. ¿Cómo se llama el dueño del Antares? Está en la constitución de la empresa que formaron. Esto es público, es un documento del boletín oficial. Es simplemente un datito que, repito, da cuenta de que se perdieron las formas. Antes esto, no, por lo menos se disimulaba. Esta cervecería es de Santiago Manuel Nosiglia, de Federico Zanetín, de Martín Lizarraga, de Jeon Mo Ha y de Fernando Juan Polledo, que no llegué a chequear si tiene algo que ver con Carmen Polledo, la también dirigente del PRO acá en la ciudad. ¿Cuál es el objeto de la empresa que formaron en 2019, justo cuando se inauguraba este espacio público? La explotación y operación de toda clase de establecimientos del ramo restaurante, bar, confitería, una cervecería que vende también Morphy. Repito, es un dato que ilustra al personaje, que ilustra la fuerza y que nadie saque pecho porque esta privatización de esa plaza la votaron casi todas las fuerzas de la legislatura porteña. La votó obviamente el PRO, la votó Sumamás, el bloque accesorio que tiene hecho Lustó ahí para apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en todas, y la votó también el Frente para la Victoria. Bienvenidos, bienvenidas. Así arranca Brotes Verdes.